dificultades a veces de esta ciudad impiden que todo el mundo que tenga deseos de estar en este tipo de actividades pueda hacerlo, pero quienes estamos aquí lo hacemos con entusiasmo y con la idea de que estamos contribuyendo al mejoramiento de nuestra sociedad. Para mí es una verdadera distinción que el doctor José Ramón Cosío, integrante de este Colegio Nacional, haya permitido mi presencia para coordinar las mesas de trabajo del día de hoy, dada nuestra común señal de importancia que le hemos otorgado al tema del mejoramiento profesional. Con la finalidad simplemente de establecer un puente entre lo que ayer por la tarde se dijo en las dos mesas que se organizaron y lo que el día de hoy vamos a tener como actividad, sin pretender hacer una relatoría de lo que allí se dijo. Sí quisiera destacar algunos puntos que revelan, por una parte, la complejidad del tema al que nos estamos enfrentando y, por otra parte, también tratar de realizar una especie de corte acerca de lo que es el propósito de estos ordenamientos que están en discusión, la reforma constitucional y la ley que ordenaría el ejercicio profesional, y otros aspectos que de las intervenciones de la tarde de ayer vinieron a la luz y que creo que es conveniente que se establezcan esos límites para no confundir y para no llevar más allá la problemática de estos ordenamientos. ¿Qué se dijo el día de ayer? En la mesa estuvo presente una preocupación constante, no solamente de quienes estaban de este lado, sino del auditorio, en el sentido de que el estado que guarda la educación es uno de los problemas fundamentales que impiden el correcto desarrollo profesional. En esto hay una gran coincidencia. Evidentemente es una problemática muy importante. Se señalaron aquí algunas cifras de profesiones en donde el número de programas que están certificados son muy pocos, en donde el acreditamiento de las instituciones educativas es muy baja, el número es muy alto y se están generando un número importante de profesionistas cuya calidad resulta altamente discutida. Ciertamente este es un problema desde el momento en que históricamente en nuestro país la educación ha estado vinculada al ejercicio profesional como la condición prácticamente única para poder ingresar a este ejercicio profesional. Debemos, sin embargo, destacar que el propósito de estos ordenamientos que están en discusión, si bien es cierto que van a influir, podrían influir en el mejoramiento de la calidad educativa, no están abocados a resolver la problemática de la calidad educativa. Corresponde a otro ámbito jurídico, a otro ámbito de ejercicio de la administración pública, la atención de estos problemas. Estos ordenamientos pretenden solamente incidir sobre el ejercicio profesional. Si bien es cierto que sigue siendo una condición fundamental el haber cursado una carrera, este requisito está dejando de ser el único requisito porque también las condiciones sociales han cambiado. Ya la titulación no solamente está basada en la actividad académica ante la universidad, hay también procedimientos de titulación por la vía de la experiencia y entonces ya hay una más clara desvinculación entre la problemática educativa y la del ejercicio profesional, sin dejar de reconocer que sigue siendo un lastre importante estos déficits en la calidad educativa. Otro aspecto que se mencionó el día de ayer y que también me gustaría señalar es el hecho
de que las exigencias que se podrían establecer de ser aprobados estos ordenamientos podrían dar lugar a que un número importante de profesionistas pudiesen no cumplir con esos estándares que se establezcan en los ordenamientos y eso generar, por su parte, un problema que tiene que ver con condiciones de empleo, con circunstancias de cómo enfrentar por estas personas las actividades que deben realizar. Efectivamente, tanto el acceso a la profesión derivado de estas deficiencias educativas como las exigencias que se plantean para la certificación y la renovación periódica de la certificación se traducen en la necesidad de que los profesionistas mantengan una preparación constante que les permita actualizar los procedimientos de sus conocimientos específicos y poder estar en aptitud de prestar servicios de calidad. Obviamente, así como se plantearon ayer problemas de acceso a las instituciones educativas, los problemas de los egresados de las instituciones educativas que no tienen un acceso fácil al ejercicio profesional, también se plantearía el problema de qué pasa con los profesionistas que no reúnan las calidades que se fijen para cada una de las actividades a realizar. Estos aspectos, siendo también pertinentes y derivados de lo que se pretende, no son tampoco un ámbito que pueda ser resuelto por los ordenamientos de qué se trata. Ciertamente, los problemas de empleo, los problemas de planeación de las actividades, los problemas de determinación de quiénes son aquellos profesionistas que pueden prestar los servicios adecuados, etc. Son problemas que tienen que ser considerados, pero que no pueden ser resueltos desde los elementos de estos ordenamientos. Entonces, quise iniciar con estos cortes para señalar que los ordenamientos lo que pretenden es la regulación del ejercicio profesional. Esto es, las condiciones de acceso al ejercicio profesional y el desempeño durante toda la vida del profesionista. Esto es lo que se pretende regular, esto es lo que se pretende reordenar. También hubo el día de ayer una coincidencia fundamental. Todos quienes intervinieron, tanto desde la mesa como desde el público, coincidieron en que había una problemática a resolver y que la propuesta que se puso sobre la mesa por el Poder Legislativo es una propuesta que se considera pertinente. Obviamente, esta propuesta espera la mejora, la incorporación de aquellos puntos que se considera que no están suficientemente tratados, y para ello es precisamente un foro como este. Captar ideas, recoger opiniones, contrastar estas ideas y opiniones y en la medida de lo posible hacerla llegar a quienes se encargarán de la discusión y en su momento de la aprobación de los ordenamientos correspondientes. Dicho esto, quisiera, dada la conformación que tendremos ahora de nuestra mesa, quisiera dar la bienvenida en este momento a quienes nos acompañan aquí, en primer lugar a mi derecha, el contador público Jorge Alberto Telles Girón, quien es presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, una de las organizaciones profesionales, podemos decirlo en este momento, más sólidas en el ejercicio profesional de las diversas áreas en las que nos encontramos. Por el otro lado, el doctor Raúl Mejía Garza, quien es secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los abogados con más experiencia y buenas perspectivas para la resolución de las controversias que se plantean ante la Corte. Gracias, Raúl, bienvenidos. La dinámica que se estableció el día de ayer, vamos a tratar de reproducirla. Vamos a conceder el uso de la palabra por 15-20 minutos. Vamos a recoger las opiniones de ustedes
vamos a abrir un espacio para la intervención de los asistentes y vamos a concluir con alguna opinión respecto de lo que se haya dicho nuevamente de los ponentes en esta mesa. Dicho esto, le doy el uso de la palabra al contador José Alberto Tellejero. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días, damas, caballeros. Antes que nada, muchísimas gracias, licenciado Reséndiz, por la invitación. Estamos verdaderamente contentos de que nos tomen en consideración para este tipo de circunstancias, sobre todo de un tema tan polémico, pero tan dinámico y objetivo como es precisamente la colegiación y certificación obligatorias. Primero, quisiera comentarles que en el Colegio de Contadores Públicos de México somos una agrupación de profesionistas que representa a sus agremiados principalmente ante la sociedad y ante las autoridades. Precisamente tenemos una historia importante. El mes de junio pasado cumplimos 65 años de vida. Obviamente estamos constituidos como una asociación civil y pues fue la idea de un grupo de 27 contadores que en ese entonces pues, decidieron representar ante la sociedad, a la contaduría pública y crear el colegio. Precisamente uno de los principales objetivos que ellos se basaron fue un crecimiento mesurado, precisamente cuidando la calidad en los servicios que se ofrecen a la sociedad. Afortunadamente, después de unos 3 meses, ya tuvieron el Colegio de Contadores Públicos de México, ya tuvo 247 socios en ese entonces. Al día de hoy, para su conocimiento, somos 7,200 socios del Colegio de Contadores Públicos de México. Formamos parte, y eso es bien importante darlo a conocer a ustedes, de una federación de colegios de profesionistas, en este caso específico del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual agrupa a 60 colegios a escala nacional. El total de los agremiados o socios que tiene el instituto ronda por ahí de los 25,000 socios a escala nacional. Nuestra visión en el Colegio de Contadores Públicos de México es ofrecer servicios de valor y calidad que contribuyen al desarrollo de la competitividad de los profesionistas de la contaduría pública y disciplinas afines. ¿Por qué? Porque también tenemos, obviamente, licenciados en Derecho, tenemos actuarios, tenemos licenciados en Economía, administradores que también operan, son socios de la institución. Ya comentaba yo parte de nuestra misión, que está en nuestra página web y en toda la difusión que tenemos al respecto, es agrupar y representar a los profesionistas ante la sociedad y las autoridades, generando servicios de valor y calidad que permitan el desarrollo de los contadores públicos, contando con un equipo de trabajo competente y cumpliendo con principios éticos y de responsabilidad social. Tenemos en el colegio estatutos y reglamentación con la normatividad que rige a todos los miembros del colegio. Esta normatividad incluye órganos de vigilancia. Para todos los socios tenemos una junta de honor en donde llegan casos pues de propios socios que se quejan de los mismos socios o inclusive pues de la sociedad que se puede quejar ante los servicios que ofrece un contador público colegiado. Obviamente la Junta de Honor sanciona, llegan a la Junta de Honor casos de las autoridades fiscales que se quejan de la actuación del contador público y obviamente también se sancionan por parte de la Junta de Honor. La Junta de Honor es muy independiente de lo que actualmente formo yo, que es el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo del cual soy presidente
2 años y son 8 vicepresidentes y un servidor como presidente en esas funciones, y somos muy independientes de lo que es la Junta de Honor. Tenemos un órgano que se llama Consejo Consultivo, que lo forman los expresidentes del colegio, y ese órgano consultivo es quien designa a los integrantes que conformarán la Junta de Honor, con una serie obviamente de requisitos y características que deben tener cada uno de ellos para poder formar parte de la Junta de Honor, y la decisión que toma la Junta de Honor es inapelable. Y inclusive yo como presidente del colegio no tengo conocimiento de las sanciones respectivas hasta la asamblea anual de socios, en donde se rinde, la Junta de Honor rinde un informe y da a conocer los resultados de su gestión. Y si hay amonestaciones o sanciones de carácter público, se dan a conocer los nombres y todo en las asambleas anuales que llevamos a cabo. Quería comentar un poquito de esto porque es bien importante darlo a conocer de que sí tenemos órganos de vigilancia. Para el comité ejecutivo, el cual estoy durante estos 2 años, también tenemos un órgano de vigilancia que se llama Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno está constituido por 8 profesionistas, 2 de cada sector: sector docente, sector empresa, sector independiente y sector gobierno. Ellos conforman la Junta de Gobierno y que nos están vigilando en la actuación profesional del Comité Ejecutivo durante, en el caso específico de un servidor, durante mi gestión en estos 2 años. Estamos, con esto quiero comentarles que estamos a favor de la colegiación y certificación obligatorias, a favor de que todo profesionista se encuentre actualizado en la materia de su competencia y ofrezca servicios de calidad a la sociedad. Con la normatividad de acuerdo que tiene la Contaduría Pública, nuestra federación, debemos de cumplir nosotros con una norma de educación profesional continua cada año. En el caso específico de los contadores es cada año, en relación a la actividad y especialidad del área en donde desempeñamos nuestras labores, y debemos de cumplir con un código de ética que regula a la profesión. Un código de ética bastante amplio, bastante actualizado, inclusive a nivel internacional. Podemos obtener la certificación a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, un examen que es verdaderamente difícil. Este examen es preparado por el Ceneval y dicha certificación está debidamente aprobada para tener validez incluso en los Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá. La Federación tiene muchos compromisos internacionales, la Federación del Colegio de Profesionistas, tanto para la unificación de procedimientos de las normas de información financiera, normas de auditoría, precisamente principios éticos, y consecuentemente pues estos convenios o relaciones internacionales están establecidas desde hace varios años con empresas, agrupaciones, más que empresas, agrupaciones profesionales importantes de Europa, Asia, Canadá y Estados Unidos principalmente. Con todo esto yo quisiera resumir, si me lo permiten, diciendo que, insisto, estamos de acuerdo con lo que es la idea y la intención de que todo profesionista preste servicios de calidad a la sociedad y esté obligado a hacerlo. Si no cumple, que sea castigado. En ese sentido, completamente de acuerdo. En cuanto a la ley secundaria que actualmente tenemos, nada más quisiera comentar que nosotros, en lo particular, consideramos que sí se deben de hacer adecuaciones importantes y reconocer los avances que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, en el caso específico de la Contaduría Pública, tenemos avances muy importantes que no quisiéramos que de un día para otro no tuvieran validez. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, contador. Uno de los aspectos importantes de este ordenamiento que se propone
tiene que ver justamente con las condiciones de organización de los colegios profesionales. Esa es propiamente la temática que quisiéramos abordar. Y aquí quisiera señalar dos aspectos. Número uno, desde la propuesta de reforma constitucional se hace explícita la necesidad de que la afiliación a los colegios sea individual. Esto aparentemente trae consigo la problemática a la que apunta el contador, que es el hecho de que no se esté previendo la formación de organismos creados a partir de otros organismos, sino que sean solamente las afiliaciones individuales las que den lugar a las organizaciones que se están previendo. Esto es la existencia, para decirlo en los términos comunes en que se conoce, de federaciones. Entonces, uno de los problemas a despejar precisamente es si una decisión de esta naturaleza, en donde la afiliación a los colegios debe ser individual y no se prevé la creación de federaciones, es una decisión bien orientada, es una decisión adecuada o es una decisión que debe ser modificada en atención a experiencias valiosas que existen en algunos rubros profesionales, como es el caso que acaba de señalar del Instituto Mexicano de Contadores Públicos como federación de los colegios de contadores públicos. Indudablemente que esa experiencia es una experiencia valiosa. La problemática estriba en determinar si esa experiencia es una experiencia común a otras profesiones y por lo tanto es una experiencia rescatable como tal y sin mayor argumento en la nueva ley, o es una experiencia excepcional y como tal habría que darle entonces un tratamiento excepcional al nuevo ordenamiento. Estos son algunos de los aspectos que es necesario abordar. Pero antes de plantearlo hacia allá, le doy la palabra al doctor Raúl Mejía Garza, quien es presidente del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte, y por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Se lo escucha? Lo apagué. Ahora sí. Muy buenos días. Agradecer mucho la invitación al Colegio Nacional, al profesor Ramón Cosío, Cuauhtémoc por la presentación. Yo, como presidente del colegio, también un poco para comentarles cuál es la función del colegio antes de entrar a expresar algunas dudas sobre las modalidades de integración de los colegios. Simplemente, en algún momento fue un grupo de secretarios de estudio y cuenta, que son, cuando secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia son básicamente el equipo de trabajo que auxilia a los ministros a la conformación de los proyectos de sentencia que se presentan en el Pleno y en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos tienen que ser abogados titulados, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ocupamos el lugar en función jurisdiccional por debajo del juez de distrito. La diferencia entre los secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia y los secretarios del Tribunal Colegiado o los secretarios de juzgado es que nosotros somos trabajadores de confianza, no somos parte del esquema de trabajadores con plaza permanente o con designación permanente en el Poder Judicial, y eso tiene ciertas particularidades, ¿no? Y la segunda es que es una ubicación dentro de una estructura específica que lo que busca evidentemente es establecer ciertas condiciones o buscar cuáles son las mejores maneras de coadyuvar al servicio o a las condiciones del servicio del Poder Judicial, y a su vez buscar cómo se logra encontrar un perfil para que sean los mismos secretarios de estudio y cuenta los que eventualmente puedan ser designados como
titulares de funciones jurisdiccionales, jueces de distrito y magistrados de tribunal colegiado. En algún momento un grupo de secretarios de cuenta fue a Inglaterra y le preguntaron a uno de los jueces allá, porque tenemos un problema complejo para determinar cuál es el perfil del examen que en un momento dado se le debe hacer a los secretarios de estudio y cuenta para ingresar al concurso que eventualmente nos lleva a ser jueces o titulares de algún órgano jurisdiccional. Y siempre hemos peleado mucho con las preguntas, con el perfil de las preguntas, cómo se forman estas preguntas. Y cuando le preguntaron al juez inglés cómo le hacían para elegir al mejor de ellos, pues se volteó y les contestó: ¿por qué no habríamos de elegir al mejor de nosotros? Es como una cosa, es como contraintuitivo, ¿no? Como si nosotros tenemos un premio, ¿por qué no vamos a elegir a los mejores para integrar ese premio? ¿No? Parecía una cosa como extraña la pregunta y nunca acabó de entender realmente qué era lo que le estábamos preguntando, mientras que nosotros formalizamos muchísimo las condiciones de ingreso a cierto tipo de ejercicio profesional, ¿no? Esto un poco como comentario inicial. La segunda cuestión, y me quiero dirigir un poco a lo que estaba hacia lo que estaba apuntando Cuauhtémoc, es que los colegios, como están dibujados en la ley, primero están en una estructura de una ley general. Esto tiene sus particularidades. La ley general se supone que, como está definida, es una ley que distribuye competencias de la federación a los estados y aún a los municipios. Esto significa que se delega una facultad que normalmente estaba establecida en la Constitución, como estaba previamente en la regulación de las profesiones. Esto es, la federación regulaba la parte que le correspondía y las entidades federativas regulaban la parte que les correspondía, con la cláusula de que todos tenían que reconocer los títulos profesionales emitidos en cada una de ellas, y entonces básicamente era lo que constitucionalmente estaba establecido, una concurrencia abierta. Una ley general lo que hace es delegar al legislador ordinario la posibilidad de distribuir esas competencias y limitar los ejercicios en los estados y en la federación, dándole mucho mayor flexibilidad a la normativa determinada. Y aquí tenemos una primera división: tenemos los colegios profesionales locales y los colegios nacionales, ¿no? Que parece que son las dos maneras de poderse colegiar. No queda claro. Evidentemente hay una primera distinción, que en los estados solo pueden establecer 5 colegios por profesión, cosa que no encontré en la reforma constitucional, lo cual me hace dudar de entrada que el límite, entiendo que es un límite razonable, pero no veo por qué, con vistas a la libertad de asociación, se pueda limitar a 5, o a 6, o a 7, o a 15, ¿no? Y que esto resulte constitucional, no estando esto directamente limitado en la Constitución. Esto también por un precedente de la Suprema Corte, de que no se puede limitar el número de colegios. Pero y es una duda, ¿no? Más allá de ello, tampoco es... hay colegios nacionales y hay colegios locales con diferentes, evidentemente con diferentes ámbitos de funcionamiento. Un colegio local no podrá tener influencia en los nacionales o en toda la federación, y esto no dependerá directamente de los colegios, sino de los entes certificadores, ¿no? ¿Y cuál es la distinta relación entre los colegios y los entes certificadores, o los dos distintos tipos de colegios con los entes certificadores? También es importante determinar, ¿no? Se podrá generar condiciones de no ejercicio de la profesión de manera parcial en cada uno de los estados de la República, mientras que nacionalmente sí o no, y esto me genera, o la profesión es una cosa como una cuestión federal y los colegios pueden ser simplemente condiciones locales de funcionamiento de la profesión. Ahí hay cuestiones interesantes, ¿no? Un colegio de Jalisco establece condiciones éticas y entiendo que no es el mismo colegio el que sanciona, pero el colegio es el que establece las condiciones
condiciones eventualmente para que lo pudiera sancionar. Me sancionan nacionalmente, ya no puedo ejercer la profesión nacionalmente, solo en Jalisco, no, es una de las condiciones particulares. Y en efecto, no hay en la ley ninguna posibilidad de relacionar a los colegios nacionales con los colegios locales. Por lo menos en principio no hay ningún elemento de coordinación posible entre uno y otro, lo cual resulta, no sé si, y me gustaría saber, porque también contemos que estuvo mucho en la redacción de la ley, por qué esta cuestión nunca se previó, ¿no? Porque no sé si esto pretende generar un pluralismo en los colegios o si lo que no se quiere es generar evidentemente este monopolio específico de ciertos colegios en ciertos lugares. Pero además es evidente que hay profesiones, en particular la jurídica, que requieren, o sea, que es importante con urgencia elevar la calidad de los profesionistas que ejercen la profesión, pero siempre queda el problema y la situación de la relación de los colegios con la autoridad que sanciona, ¿no? Entiendo que los colegios, ni los locales ni el nacional o los nacionales, ejercerán directamente facultades sancionatorias, pero ¿cuál? Y esto sería una de las condiciones: ¿cuál es la posibilidad de la autoridad, una vez que el colegio determina que un asociado ha infringido las normas de ejercicio de la profesión, de no sancionar, ¿no? O sea, si puede haber una diferencia entre la opinión directa de la autoridad, o la autoridad actúa con el mandato, como está en el supuesto, que una vez que el colegio determine que hay una infracción, sancionar directamente a la sociedad. Y evidentemente que eso es una cosa que también acabará eventualmente en tribunales, si este tipo de sanciones y la exclusión de la profesión pueden en un momento violar el ejercicio libre o algún derecho constitucional, que pareciera que con la reforma constitucional se resuelve el problema. La idea final de que se genere un sistema nacional de profesiones en una integración completa, va a ser muy interesante cómo se van formulando las condiciones locales. No sé si en algún momento realmente era requerida una ley general de distribución o se podía haber dejado a los estados en un momento dado legislar de manera libre en cada uno de los ámbitos o en cada uno de sus ámbitos la posibilidad de ejercer de manera local el asunto. Son ciertas dudas, me parece, independientemente de ello, por lo menos para la profesión jurídica, que es la que conozco, un tremendo acierto buscar una homologación en el ejercicio de la profesión, que pueda haber exigencias específicas para este ejercicio, tanto éticas como técnicas, y esto me parece que no puede dirigirse más que a un mejoramiento del ejercicio del mismo. Estos serían mis breves comentarios sobre el asunto y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. Añadiré, respecto de estas preocupaciones que se han manifestado, algunas cuestiones que se han tenido en consideración en el proceso de redacción de estos proyectos. Es necesario tomar una serie de decisiones que involucran, por supuesto, dudas, cuestionamientos que tienen que ser formulados abiertamente para tratar de ser despejados. Me refiero, por ejemplo, al que se hizo a propósito del número de colegios. Ciertamente hay un precedente de una decisión que, a raíz de un conflicto planteado por un colegio que quiso ser inscrito como el colegio sexto, cuando la ley vigente solamente se refiere a 5 colegios, en donde la Suprema Corte decidió que había una violación constitucional porque la ley no establecía las razones por las cuales se limitaba a 5 el número de los colegios. Entonces, la pregunta que se tendría que formular al respecto es, bueno, si se explicitan las razones
y estas razones se consideran suficientes para establecer un número determinado de colegios, entonces el problema constitucional estaría salvado. Sin embargo, el problema de fondo va más atrás. Es decir, el modelo de regulación tiene que pensar en un solo colegio por cada actividad profesional, o debe haber varios colegios por cada actividad profesional. Si debe haber varios colegios, ¿cuál es el número adecuado? ¿Cuál es la razón por la cual el número de colegios debiera limitarse? En el caso de la propuesta, se llegó a ese número que es casi tan arbitrario como poner 6 o poner 4, pero la razón que se definió es que los colegios profesionales se convierten en órganos intermedios entre la autoridad y la sociedad, y entonces requieren también de una supervisión y un control. No se estimó apropiado el establecimiento de la colegiación única en un solo organismo, porque podría generar también, ahí sí, prácticas monopólicas, votos de poder, etcétera, vicios que pudieran dar al traste con los propósitos reales del proyecto, y se estableció el número considerando que la autoridad podría establecer una mejor comunicación con un número limitado de colegios, porque entonces la supervisión está bien orientada, bien definida y determinada en sus alcances. Por otra parte, respecto de las condiciones de organización también, si en la reforma constitucional se establece como un principio adecuado la afiliación individual, la problemática que arrastra es, bueno, ¿cuál es el papel de las federaciones? ¿Cuál es el papel de las organizaciones de organizaciones? Visto en perspectiva histórica, lo que ha ocurrido es que hay un número importante de organizaciones que se ostentan como representativas de otras organizaciones y al cabo como representativas de las profesiones, que en realidad son organismos populares que no tienen participación real de los profesionistas. Y este es uno de los problemas que se pretendió atacar con la propuesta que se hace. Ya dijimos, no es propuesta acabada, es propuesta que está esperando las ideas que se generen a propósito de esto para que las discusiones se orienten en el órgano legislativo. Entonces, estas cuestiones son relevantes. ¿Por qué? Porque atañen a estas condiciones de organización. La pregunta ¿es adecuado que se prevea un número limitado de colegios? ¿Es adecuado que se prevean modalidades de colegios en donde algunos puedan tener un alcance puramente local para ciertas circunscripciones territoriales y algunos que tengan alcance nacional? ¿Es adecuado? Esto sustituye las funciones de órganos que han cumplido el papel de federaciones, como el que ya mencionamos, del Colegio de Contadores Públicos a través del Instituto. ¿Es eso pertinente? Estas son las dudas, las preguntas que están a propósito de esta temática específica. Evidentemente, como lo señalaba el doctor Mejía, todavía hay cuestiones por resolver, cuestiones por afinar. Porque si bien se ha propuesto cuáles son los propósitos que deben cumplir los colegios, hacer efectivos esos colegios trae consigo la necesidad de reglamentaciones específicas que todavía no están acabadas. El alcance de la decisión, por ejemplo, de suspensión en el ejercicio profesional, ¿qué límite tendrá? No solamente me refiero a los límites temporales que podrán ser establecidos, sino a las circunscripciones de ejercicio que pudieran resultar del carácter mismo del colegio. El hecho de que se prevea en el proyecto presentado que las sanciones que llegaran a aplicar los colegios
puedan ser supervisadas por la autoridad y eventualmente puedan dar lugar al planteamiento de juicios ante los órganos jurisdiccionales, fue una medida que se pensó precisamente en protección tanto de los intereses individuales del colegiado que se ve involucrado en un procedimiento de sanción, como los intereses de los propios colegios y de la sociedad particular. Esto es, si se demuestra el incumplimiento de alguno de los deberes profesionales, la sociedad tiene derecho a que haya una respuesta, una repercusión sobre esa falta, y esa repercusión se llama sanción. ¿A quién corresponde la aplicación de esa sanción? La propuesta parte de la idea de que corresponde a los propios pares, en principio, determinar esa sanción. Sin embargo, no es una decisión que puede quedar solo al alcance de un órgano, como sería el colegio profesional, sino que la autoridad puede intervenir para supervisar el adecuado cumplimiento de las normas de aplicación de esas sanciones y eventualmente dar lugar a procedimientos jurisdiccionales para la revisión de esto. El día de ayer se hablaba de la colegiación en la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Parte importante de los derechos en cuestión no solamente son los de la sociedad que se pretende proteger al reconocer estos valores como los valores importantes que deben dar lugar a la regulación, sino también la protección de los derechos de los propios profesionistas. Y esto es lo que involucra todas estas cuestiones.